staying up to forget, but baby we'll fall. We all go dancing down, and paradise is found. We're shaking up the ground, 'cause there ain't no stopping love. So there ain't no stopping love. No, there ain't no stopping love. There ain't no stopping we could be flying free, leave our worries below. Safe and sound, no one around. Say the word and we'll go. But baby, we'll fall. We all go dancing down, and paradise is found. We're shaking up the ground, 'cause there ain't no stopping love. So there ain't no stopping love. No, there ain't no stopping love. There ain't no stopping Muy buenos días para todos. En nombre de la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones y la Dirección de Educación Inicial del Consejo General de Educación, saludamos y damos la bienvenida a todos los docentes que desde diferentes sedes, puntos geográficos de la provincia, se han sumado a esta propuesta de capacitación. En una semana muy especial para el nivel inicial, ya que en honor de 18 conmemoramos el Día de los Jardines de Infantes. En este sentido, es oportuno agradecer a la licenciada coordinadora y diseñadora de contenido, muestras de cambio del nivel, y que en este orden agradecemos también y muy especialmente la participación de los institutos de formación docente que dependen de la Dirección de Educación Superior del Consejo General de Educación y también del SPEN.
Cabe señalar, y es importante destacar, que nos están acompañando colegas docentes desde San Pedro, Bernardo de Irigoyen, Apóstoles, Oberá, Posadas, Leandro Enialem, San Ignacio, Garuapé e Iguazú. Hoy nos encontramos aquí para iniciar un recorrido que estamos convencidos que será más que enriquecedor y nos permitirá generar espacios de reflexión en torno a nuestras prácticas educativas, partiendo del saber hacer, desde una perspectiva pedagógica y didáctica, considerando los desafíos que impone la realidad actual. El ciclo de actualización que llamamos Educar a la Primera Infancia en tiempos de pandemia, organizado en 3 encuentros, nos propone hoy la siguiente temática: enseñar a la primera infancia un mundo, muchos mundos. Nos acompañan el secretario general de UDPM, profesor Rubén Darío Caballero, el subsecretario de Ciencia, Tecnología e Innovación Educativa del Ministerio de Educación y presidente de la agrupación ADOMIS, doctor Cristian de Chat, y la directora de Educación Inicial del Consejo General de Educación, licenciada Nancy Jara, quienes nos dirigirán unas palabras de bienvenida dando apertura oficial a este encuentro. Bueno, buenos días a todos. Agradecer primeramente, darle la bienvenida a todas las colegas que nos acompañan. Sé que somos más de 620 colegas, ahora están de manera presencial en las diferentes localidades. Agradecer a nuestro secretario general, el señor Rubén Darío Grillo Caballero, al señor subsecretario de Ciencia y Tecnología, el doctor Cristian de Chat, y también presidente de ADOMIS, porque ellos han hecho posible estos seminarios de actualización docente muy necesarios en este contexto que estamos atravesando. Agradecer también a las más de 70 colegas, maestras, jardineras y directoras que están acompañando a los 70 talleristas en estas 10 sedes que hoy están trabajando de manera presencial. A todo el equipo de UDPM, junto con Cristina Fretes, la secretaria de nivel inicial, y al equipo de la Dirección de Educación Inicial, como también a los profesores de los diferentes institutos de formación. Así que es una jornada de actualización, es una jornada de mucha profesionalización, donde todos vamos a estar acompañados y vamos a repensar a la primera infancia y qué nos pasó, qué nos pasó a nosotros como docentes en nuestra tarea pedagógica en esta época de pandemia. Cómo los esfuerzos y este repensar que hicimos sobre nuestra tarea para poder llegar a los niños y poder establecer este proceso de enseñanza-aprendizaje que fue muy difícil, porque la primera infancia, nosotros, nuestros niños, dependemos mucho de los padres, y esta tarea se hizo difícil, nos hizo debatir, nos hizo romper estructuras y moldes y volver a repensar este trabajo. Fue arduo. Estuvimos cerca desde la dirección de inicial, estuvimos cerca tratando de estar cerca y acompañar a las colegas para poder así entrar a las familias. Esta nueva forma de enseñar que nos propone esta bimodalidad, otra vez nos invita a romper moldes nuevamente, a repensar, a ir y volver sobre nuestra tarea. Así que es todo un desafío y que tenemos que embarcarnos y juntos salir adelante para poder así llegar a la familia y a los niños.
Por sobre todas las cosas quisiera agradecer a la doctora Mónica Fernández Pais, porque desde febrero que hemos comenzado a conversar y le hemos planteado la posibilidad de hacer estos seminarios, estuvo siempre atenta a nosotras, nos acompañó en cada una de las acciones y de las actividades que se iban debatiendo y proponiendo, y es así que pudimos construir todos en equipo estos 3 seminarios que se van a llevar a cabo durante el presente ciclo. No quiero dejar de mencionar que en el día de hoy la doctora Adriana Puigros no nos va a poder acompañar, por razones de fuerza mayor, pero nos hace llegar sus saludos, y el 5 de agosto, que es el segundo seminario, ella estará presente y nos engalanará esa segunda jornada. Así que desearle éxitos a todos los talleristas, agradecerles profundamente a las colegas que se han trasladado de una localidad a otra para poder hoy estar presente. Somos muchas, tenemos ganas de aprender, tenemos ganas de seguir avanzando, y desearle un feliz día el viernes 28 de mayo, donde festejamos el Día de las Maestras Jardineras y el Día de los Jardines de Infantes. Sí, buenos días. Bueno, feliz de estar acá, de acompañar a esta gran iniciativa llevada adelante por la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones, la agrupación ADOMIS, junto con la Dirección Provincial de Nivel Inicial y su equipo técnico, por supuesto, donde se embarcó en esta no fácil misión de educar, ¿no es cierto?, a la primera infancia en tiempos de pandemia, pero consideramos sí realmente oportuna las capacitaciones en este aspecto, dado que estamos ante una situación que no es que se va a ir de un día para el otro, que el fin de mes termina. Es una situación que la vamos a tener que ir sobrellevando con el tiempo, y creo que más que oportuno es la capacitación al sector docente en cuanto a esta dinámica que tiene que tener la educación, sobre todo a la primera infancia. Celebro la participación de cuantiosos talleristas, colaboradores, que desinteresadamente han prestado, ¿no es cierto?, su capacitación, su capacidad para llevar adelante esto. Dijo Nancy los números, 70, son realmente mucha gente. Sobre todo también la voluntad de los más de 600 docentes que hoy están de una u otra forma capacitándose también en este aspecto. Así que nada más que desearles a todos una buena jornada, desearle a todas las maestras jardineras un feliz día el 28 de mayo, agradecer también a las direcciones de niveles que colaboraron, como la dirección de nivel superior del Consejo General de Educación, en la persona del señor Luis Oviedo, a la dirección de superior también, pero del Servicio Provincial de Enseñanza Privada. Así que este es un trabajo conjunto que por primera vez se da entre una institución sindical, un gremio, un Consejo General de Educación y el Servicio Provincial de Enseñanza Privada. Así que más que felices de poder estar acá participando con ustedes, desearles una buena jornada y que esta y las otras sean de excelente provecho para todos ustedes. Muy buenos días y éxitos. Bueno, buenos días. Simplemente saludarles a todos quienes están participando de esta primer jornada, primer encuentro de educar a la primera infancia en tiempos de pandemia. Es una idea que surge desde la dirección de nivel, desde las MAES, desde las nenis, inquietas siempre y siempre presente en todas las actividades que llevamos adelante. Así que tomamos la posta con UPM, con ADOMIS, con Cristian, para llevar adelante esta capacitación, una primera capacitación
O sea, arrancamos con los primeros, con el nivel inicial, pero la idea del sindicato es seguir ofreciendo durante lo que resta del año un ciclo de capacitaciones gratuitas, obviamente, y en servicio, como es la manera, la forma que concebimos la capacitación docente desde la UDPM, retomando, reformulando, poniendo en escrito todas las prácticas que se han materializado en este tiempo de pandemia. Hace un tiempo atrás nosotros no imaginábamos que íbamos a estar presentando una capacitación de la manera en que estamos presentando. O sea, ahora le estamos hablando a una cámara, sabemos que hay muchísima gente detrás que nos está escuchando, pero de esta forma no era inimaginable hace un tiempito nomás atrás. Lo mismo ocurrió con la educación. Nosotros nos formamos para la presencialidad. Los contenidos están diseñados para la presencialidad. Y en este tiempo, lo dijimos muchísimo en los medios, en los encuentros chiquitos que teníamos, los docentes misioneros, no solo el nivel inicial, sino todos han hecho prácticamente magia para poder llevar desde la virtualidad lo que cotidianamente ocurría en presencialidad. Sin muchos elementos, muchas veces desde lo rudimentario, pero poniéndole mucho corazón a todo lo que hacen como siempre. Así que yo creo que es una oportunidad trascendental la de hoy, que arranca hoy, de ir juntando un poco todas estas experiencias y ponerlas a disposición de otros colegas, de otros compañeros y compañeras. Así que agradezco a cada uno de los actores involucrados. Nancy y Cristian estuvieron mencionando. Sé que hay mucha gente que estuvo trabajando desde hace mucho tiempo ya para que esto hoy pueda materializarse, así que mi agradecimiento y felicitaciones a todos, a la gente del Consejo, la SPEM, a las direcciones, la Dirección de Superior, a Nancy obviamente, la Dirección de Inicial, a Cristian, desde la Subsecretaría de Ciencia, a todos los que estuvieron trabajando para que hoy salga esto de la mejor manera. Y obviamente a los talleristas, a las nenis involucradas que anoche estuvimos mandando algunos mensajes, compartiendo imágenes, estuvieron trabajando hasta tarde en las distintas sedes, y es toda una experiencia esto para nosotros. Pedimos disculpas si por ahí algo no sale como lo esperaban, estamos poniéndole la mayor de las ganas y empeños para que esto funcione, para que esto siga funcionando. Así que muchísimas gracias y que tengan una excelente jornada.
Los invitamos ahora a compartir el siguiente momento, escuchando atentamente reflexiones y conocimientos acerca del desafío que implica enseñar a la primera infancia en la realidad actual. Les comunicamos que estará habilitado el chat del canal de YouTube para realizar las preguntas durante la transmisión. En cada una de las sedes se les va a enviar el enlace para que puedan realizar dichas preguntas. Ahora, para abordar esta interesante temática, la que nos moviliza y mucho desde que nos encontramos en este contexto de pandemia, se encuentra con nosotros la doctora Mónica Fernández Páez, a quien le damos la bienvenida. Y antes de darle la palabra a Mónica, contarles que ella es doctora en educación por la Universidad Nacional de Entre Ríos, licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires, profesora en educación preescolar, profesora e investigadora en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, directora académica del postítulo de especialización docente de nivel superior en políticas de infancia de la Escuela Normal número 2 Mariano Acosta de la Cava, profesora del CFP número 14 de UTE, CETERA, autora del libro Historia y Pedagogía de la Educación Inicial en la Argentina, publicado por la editorial Homo Sapiens en 2018, pero también desarrolló muy recientemente funciones como directora nacional de educación inicial en el periodo que va desde febrero a agosto del 2020. Fue responsable de los cuadernillos del 1 al 7 de la serie 0 a 3 y 4 y 5 años de los materiales para radio y televisión del programa Seguimos Educando, del Ministerio de Educación de la Nación, en el periodo que va de marzo a agosto del 2020. También es miembro fundador de la Red de Historia de la Educación Preescolar de América Latina, miembro también de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación. Es para nosotros un gran honor poder compartir esta mañana con vos, Mónica, enriquecernos con todos tus conocimientos, saberes y experiencias, así que te damos el espacio para escucharte atentamente. Muchas, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, muy especialmente a las compañeras que desde los distintos espacios de formación y de trabajo en las salas están acompañando esta invitación. Un agradecimiento muy especial a UDPM y también a la directora provincial de Educación Inicial, a Nancy Jara, compañera, de los desvelos de pensar en la educación de los más chicos y las más chicas. Muchas gracias a Silvia, que fue una muy buena experiencia compartir y pensar juntas cómo llevar adelante este espacio al que ustedes me convidan con una generosidad que tenemos que agradecer. Y también agradecer a la posibilidad de hacer pausa para estar pensando, reflexionando, estudiando entre todas y que me dejen ser parte de ese tiempo, ¿no? Es un privilegio para mí. La capacidad de aprendizaje acerca de qué hacer con las primeras infancias se adentro de las escuelas, de los jardines, de las salas, no en los escritorios académicos nada más. Así que uno asume que parte de lo que hoy se puede animar a compartir con ustedes tiene que ver con haber estado allí, ¿no? En la sala, haciendo este trabajo que después los cuerpos se cansan y uno va buscando otros lugares para ponerlo a andar, pero que básicamente yo suelo decir, digamos, hay un tatuaje, para mí no tengo otra manera de decirlo y quienes me conocen más de cerca saben que es así un poco demente el asunto. Me parece que la invitación inicial en tiempos de pandemia
también es algo que merece agradecerse, ¿no? Es decir, agradecer la posibilidad de hacer pausa y pensar cómo uno puede seguir trabajando con un escenario completamente diferente, pero al mismo tiempo que no tiene desafíos nuevos, más allá de, por supuesto, la tecnología, que, digamos, hemos conversado de esto seguramente en un sinfín de oportunidades a lo largo de todo el año pasado y en lo que va de estos meses, pero tiene también, para quienes trabajamos o nos ocupamos de la educación de los más chicos, una oportunidad de revisar y de pensar aquello que ya se venía dando, es decir, no parece algo absolutamente nuevo, sino que esto que venía pasando se ajusta a algo, a una situación que realmente sí es distinta a lo que siempre pudimos imaginar, que es pensar que el jardín se puede contactar de manera virtual, pero que no nos desliga de los problemas y preocupaciones que teníamos antes de que llegara el famoso bichito o color a virus, como bautizaron algunos niños que el año pasado tuvimos testimonios para hablar del asunto. Entonces, yo traje aquí algunas ideas que son así, ideas provisorias. ¿Y por qué digo provisorias? Porque no pueden darse como afirmaciones cerradas cuando estamos planteando justamente que la construcción de conocimiento o la reflexión sobre la práctica es algo que tenemos que hacer entre todos y todas. El otro día una compañera, amiga que trabaja en jardines de la Ciudad de Buenos Aires, en una de las escuelas infantiles que está ubicada en un sector más complejo de la sociedad, una de las villas de la Ciudad de Buenos Aires, me decía algo que me hizo pensar mucho de cara a este encuentro. Me dice, estamos agobiados de que nos hagan reflexionar sobre cuestiones que nosotros no podemos solucionar. Y me hizo pensar mucho esto que dijo Anita, porque tiene razón, porque uno va a intervenir, va a venir así como un miércoles a la mañana, después de un fin de semana largo, a decirles a ustedes, hoy es el día que tenemos que pensar sobre esto. Eso es como algo del orden, si se quiere, de la violencia, de la interrupción forzada, ¿no? Entonces, lo que creo que sí podemos hacer entre todas y todos es hacer una pausa, ver qué nos pasa con todo esto que tenemos adelante, tratar de empezar a distinguir qué es lo que vienen siendo los problemas o problemáticas de la educación inicial antes de la pandemia, cuáles se han exacerbado o se han construido como nuevas problemáticas a partir de este, digamos, nuevo escenario. Vuelvo sobre esa idea, pero también hacer una pausa y decir, esto es algo nuevo. Recién el compañero decía, bueno, esto pensamos que era por un tiempo, pero ya no va a ser por un tiempo. Sabemos que no es una semana, sino que va a seguir. El presidente de la Nación lo dijo hace 15 días. Todos nos están advirtiendo que esto es una, digamos, una manera nueva en la que vamos a tener que transitar la vida en este mundo. Y yo creo que nosotros entonces, como parte de quienes iniciamos una trayectoria educativa, como responsables en realidad, no más que parte, responsables, tenemos entonces una pregunta latente que no es solo para la educación inicial, sino que deberíamos ser capaces de hacérsela llegar a los compañeros que trabajan en superior, en la universidad. Es decir, que nuestra preocupación de mirar, como en algún momento nos invitó a hacer Adriana Puigros, mirar largo, mirar allá adelante, mirar a los nenes que hoy están en la sala de 3, cuando tengan 25 años o 30 años, con qué mundo se van a encontrar, si todo sigue así, si todo cambia, qué giros vamos a dar. Esa no es una respuesta que puedan pensar nada más que quienes trabajan en inicial, porque esa trayectoria educativa se va a construir con el pasaje por distintos niveles. Entonces acá para mí hay una primera propuesta, que es que la educación inicial convoque lo suficiente, haga preguntas y comparta preguntas, no afirmaciones, preguntas para todo el resto del sistema, suficientemente potentes para que nadie nos diga, eso es un problema de jardincito, y se sienten con nosotros a pensar
suficientemente potentes para preguntarnos por el sentido de una trayectoria educativa y ahí decir, bueno, trayectoria educativa, trayectoria escolar, tiempo de encierro, como decía el filósofo francés Michel Foucault, tiempo de encierro, de cuerpos adoctrinados, disciplinados, aquietados, largo, muy largo, muy largo, es un tiempo muy largo en la vida de todos nosotros, el tiempo escolar que arranca a los 3, 4 años y se termina sobre todo pensando en clave de la obligatoriedad de 4 y se termina a los 17 años, es un tiempo muy largo, que celebramos esté garantizado por el Estado como espacio y tiempo de pausa para el estudio, pero ojo que lo que sucede ahí tiene que producir efectos satisfactorios. Y ahí entonces vamos a una pregunta que también quisiera dejar allí dando vueltas, entonces una invitación a que se sumen a pensar con los compañeros de los otros niveles. Ustedes me van a decir, bueno, pero esto que Mónica dice no es tan fácil, porque nosotras desde la sala no podemos, y además a los de primaria no les importa lo que hacemos, porque solo quieren que preparemos a los chicos para primer grado, y el de secundaria ni nos mira. Bueno, eso es lo que ese es nuestro punto de partida, si no, nos lo estaríamos planteando como un desafío. Tenemos un trabajo lento, de empezar a instalarnos, y para eso instalarnos desde preguntas que no sean solo las preguntas de inicial. Tiene que haber preguntas que convoquen a todos los que se dedican a educación, pero que surjan llevando a todos la mirada a donde todo empieza, que es con nosotros. Y además desarmando, y acá yo solo voy a hacer varias cosas que trajimos por aquí, pero si no las seguiremos compartiendo en los otros 2 momentos con las invitadas. Vamos a pensar un poquito que estamos en una semana que en el nivel inicial, en los jardines, celebramos mucho el famoso, y yo voy a decir así famoso a propósito, para armar lío, Día de los Jardines, ¿no? Allí uno tendría que preguntarse realmente qué nos pasa cuando queremos ser parte de un sistema educativo y al mismo tiempo queremos distinguirnos del sistema educativo, ¿no? Si cuándo nos sentimos más maestros, ¿no? Si el día de los jardines o el día del 11 de septiembre, ¿no? Es una pregunta que hay que afirmar dentro del nivel inicial. Decir, bueno, si este día nosotros recordamos, pienso yo, digo como yo lo pienso, si es un día para nosotros recordamos, pero la verdad es que nosotros somos parte del sistema y nosotros celebramos el 11 de septiembre. Porque además eso lleva al imaginario social y a las políticas públicas a ubicarnos en el mismo lugar que a la vieja y tradicional escuela común y obligatoria, que es la escuela primaria. Y además no nos saca de las discusiones de educación, no nos llevaría a tanta disputa entre si somos de educación, si somos de desarrollo, si somos de acá, si somos de allá. Somos de acá, tenemos una sola identidad, eso no se discute. Entonces, pero bueno, en este día nosotros también nos tiene que llevar a pensar, a estudiar un poco más la historia y pensar por qué el común decir, la tradición dice, porque la educación inicial o el nivel inicial tiene una historia nueva. Bueno, mito derribado, ya que estamos en la época de los mitos derribados, después de escuchar a Darío Zeta y a tantos otros en las redes. Mito derribado, la educación inicial, la educación de los niños pequeños, es decir, desde lo que se considera un tiempo, o se consideraba en el siglo XIX, un tiempo próximo y posible de empezar a educarse, aun cuando no estaba clara la capacidad de educación o educabilidad en términos de incorporación psicológica de aprendizajes, esto hay que aclararlo, estaba presente en las discusiones del Congreso Pedagógico de 1882. Es decir, el año que viene se van a cumplir 140 años de que los hombres que pensaron la educación argentina, ese congreso fue del Río de la Plata, discutieron y decidieron que a la primera infancia la dejaban afuera del armado de una educación común y para todos. 140 años, no es algo que recién empezó ahora, empezó con todo. Y hay alguien a quien a veces recordamos con más cariño y otras con menos, porque fue un personaje contradictorio, un personaje que proponía acabar con los no educables, un personaje que decía que no pasaba nada si se perdía la sangre del indio,
hablando de los pueblos originarios, y un personaje muy contradictorio que fue Domingo Faustino Sarmiento. Él propuso la educación desde los 2 años como el mayor adelanto de la civilización, en el año 1849. Entonces, con esto derribamos el mito de que la educación inicial tiene una historia reciente. Esto recién empieza. Ustedes tienen que esperar porque ustedes son los nuevitos. No, 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 acá no somos ningunos nuevitos, en todo caso somos los que venimos disputando el derecho a la educación desde la cuna, desde aquel entonces. Lo han hecho distintas mujeres. Fíjense ustedes qué interesante que nosotros tenemos una ley de protección integral de las niñas, niños y adolescentes, la 26.061, que es la ley que cambia el paradigma de la infancia en nuestro país, para pasar de esa idea del patronato a la idea del derecho del niño y del Estado acompañando a la familia por el derecho de los niños, que señala que el Estado tiene la obligación de garantizar la educación a partir de la escuela primaria. Digo esto para ir señalando los pendientes que otra vez va a tener que tomar la educación inicial como bandera de la disputa, porque la gente está tranquila, y una manera de habernos dejado tranquilas es haber construido una única historia, que siempre dijo, el nivel inicial es jovencito, recién empezó hace poquito que hay salas de jardín, ¿sí? Hace poco que hay salas de jardín porque hace 140 años tomaron la decisión de dejarnos afuera. Tomaron la decisión de dejar afuera al sujeto primera infancia. Y eso fue, no porque no se sabía cómo funcionaba la psicología infantil, no, eso fue porque políticamente había una decisión de que la primera infancia fuese un problema del orden de lo privado, del orden de la intervención eclesial adentro de las casas, y que fuéramos las mujeres las que asumíamos esa tarea casi como designio divino de cuál era nuestro trabajo, ¿no? Entonces allí se anudan y se empiezan a tejer historias de mujeres, historias feministas, historias de sujetos dejados por fuera. No fue solamente la primera infancia, no fue solamente los más chicos, fue también los adultos. Fíjense que curiosamente en la ley 1420, que convocaba a la organización del sistema educativo para la entonces capital federal y los territorios nacionales, en el artículo 11, que es donde se habla de educación inicial, es en el mismo artículo que se dice que se van a crear escuelas de adultos y jardines en las ciudades que puedan dotarlo suficientemente. Es decir, casi así como si te queda plata y tenés ganas, armá un jardincito, si no, no importa. Esa es una decisión política que nos han hecho creer durante décadas y décadas que era porque, bueno, los chiquitos, no, infantilizar la historia, infantilizarnos a nosotras, porque en su mayoría fuimos mujeres que estábamos ahí, y nos siguen infantilizando y manteniendo dentro de la lógica heteronormativa o patriarcal, porque sigue siendo un lugar donde, si bien somos muchas las mujeres que acompañamos la formación de compañeras, y digo compañeras porque yo fui maestra, soy maestra, entonces son mis compañeras a las que acompaño a formar en el profesorado ahora. Sigue siendo, si ustedes miran las redes y chusmean los Facebook, por aquí y por allá, se van a dar cuenta de que todavía sigue habiendo una admiración profunda, profusa, y voy a dejar ahí todos los calificativos porque tengo muchos más, acerca de cualquier idea que proponga un varón. Pedagogo, filósofo, compañero, no compañero, lo que fuere. Es un varón y ustedes ven y leen y dicen, wow, pero ¿qué pasó ahí? No éramos nosotras que estábamos en la sala. Entonces, bueno, dicho esto, como otra de las problemáticas, que es construir y amasar un poco más nuestra historia, empezar a escribir las historias locales. Celebro el trabajo que están haciendo por iniciativa de 2 compañeros de Rosario, Eduardo Mancini y Mariana Carabajal, que han iniciado la escritura de un libro que llamaron Maestras Argentinas, donde se han propuesto encontrar en todos los rincones de la Argentina historias de maestras no contadas, historias de maestras que los hombres no han puesto en el altar, por algo, ¿no? Por algo, ¿no? Acá nosotros tenemos una larga historia, tenemos montones de compañeros, ustedes deben tener las que son de Misiones, cada provincia tiene las que son las destacadas.
que no se destacaron solamente acá en la ciudad de Buenos Aires, que se destacaron en sus lugares, que se destacan con mirada federal y que nadie las conoce, porque si no pasaste por la ciudad de Buenos Aires, no te hiciste amiga de 3 chabones del poder político, nadie te va a recordar. Entonces yo lo digo así brutalmente como a propósito, ¿no? Para que nos empiecen a buscarlas y a nombrarlas, empecemos a conocerlas, que sean muchas las que hay que compartir sus nombres, ¿no? Como Macedonia, que es una de las primeras alumnas que tuvo Sara Eccleston en la Normal de Paraná y que nadie la recuerda, nadie la conoce, porque se eligió a otras. ¿Quién la eligió? ¿Quiénes les eligieron a otras y dejaron afuera a Macedonia? Bueno, ahí hay todo un trabajo para hacer, al que también les convido. Y me parece que también ahora pensar un poquito qué es lo que está pasando hoy, pensar cómo tenemos un panorama atravesado por las redes sociales, y cómo además es una buena oportunidad para que el nivel inicial, la educación inicial, adentro del sistema formal, en los espacios comunitarios, en los espacios municipales, en todos los espacios donde alguien atienda a un niño pequeño con cierta intención pedagógica y de sistematicidad, entonces hay un núcleo que se amplía más allá de los espacios oficiales. Hay alguien que tiene una responsabilidad de mostrarle al mundo, como decía José Martí, en su revista La Edad de Oro, el poeta cubano, poeta, pedagogo, militar cubano, que es un hombre, digamos, de mediados del siglo XIX, que al mismo tiempo que Simón Rodríguez, intentó plantear una idea de educación distinta. Yo creo que esto ya con algunas de ustedes lo hemos compartido, que trató de plantear la idea de que el pueblo no se construye con los adultos que van a votar, que son ciudadanos activos, sino se construye con la infancia, que eso se mama, ¿no? Pero lo dijo José Martí, y también lo dijo varios años después, muchos años después en nuestro país, Jauretche, Arturo Jauretche, ¿no? Es decir, la necesidad de construir la identidad nacional, y en este caso yo digo nacional y federal, porque hay algunos que vivimos en la ciudad de Buenos Aires porque nacimos acá, no tenemos manera de cambiar eso que sucedió en nuestras vidas, pero que nos molesta que todo el día lo único que se hable sea de nuestra ciudad y que ni siquiera nosotros tampoco sepamos qué pasa en otro lado, que nos agobien con el tránsito en esta ciudad, en todos los canales de televisión, y no sepamos qué le está pasando a alguien que no consigue la lancha para cruzar de un lado al otro, que no sabe qué pasó con el caballo, o que se le quedó la chata en un camino de tierra, en un territorio tan vasto, nadie sabe nada de eso. Y es por eso digo, instalar la idea de que la historia única, ¿no? Les recomiendo, si tienen un rato y andan ahí por las redes, vieron que las conferencias, charlas TED son bien interesantes. Hay una sobre la historia única de la feminista africana, nigeriana, Chimamanda, lo tengo que leer porque no me lo logro aprender, pero ahí está que ella plantea el problema de la historia única, y dice: yo me crié creyendo que el mundo era uno, y después descubrí que ese mundo no tenía nada que ver con mi propio mundo, ¿no? Porque era el mundo de la literatura. Y así cuenta bien interesante, y hay cortos como son todas las charlas TED, pero ¿por qué digo de escuchar a esta mujer? Porque es radicalmente algo opuesto a lo que construye el sentido común nuestro en los medios de comunicación. Pero entonces, para construir esa mirada nacional, argentina y federal, lo nacional como argentino y como federal, no como un híbrido con todo lo que viene de otros lados, la educación inicial tiene dos tareas que hacer. En primer lugar, asumirse heredera del pensamiento norteamericano y europeo, es decir, todo lo que nosotros construimos como hacer no está tan ligado como creemos a las adaptaciones de algún material que hizo en su momento Rosarito Vera. Está sobre todo estructurado sobre las bases del jardín de infantes norteamericano y el jardín de infantes europeo, pero sobre todo el norteamericano. Hace un rato, un poco por esto que les decía, de seguir trabajando en la historia, miraba una fuente primaria que está disponible en la Biblioteca Nacional de Maestras y Maestros,
sobre un informe que se hizo en el año 1939 acerca de los adelantos de los jardines norteamericanos, y una cosa que también es bien curiosa y que tiene mucho que ver con la construcción en nuestro país de la educación inicial, de los chicos anormales, llamados así en ese momento. ¿Por qué digo esto? Porque siempre la educación inicial está en una tensión con los espacios de salud que se dedican a los chicos anormales y que creen que en la educación, en la pedagogía para la primera infancia, hay allí un lugar de intervención de ellos, y ahí siempre estamos disputando desde los cargos concretamente, en las escuelas, los cargos hasta los espacios de formación de pensamiento. Pero sobre todo, vuelvo sobre la idea de el construir un modo de hacer jardín de infantes, para decirlo rápido, de hacer escuela infantil, es decir, esa institución que para nosotros es la deseada, donde estén los niños con un mismo equipo directivo, con un mismo equipo docente que los atienda, desde la sala de lactario para el que lo necesite, hasta la sala de 5, así como está la escuela primaria, todo el ciclo de inicial debería hacerse en lugares que no necesariamente tienen el nombre de escuela para parecerse para tener la misma gramática que la escuela. Pero yo creo que hoy por hoy es el mejor nombre que encontramos para dejar de hablar tanto del jardín maternal, por la connotación que tiene lo maternal como responsabilidad única de la mujer, y esa cosa de instinto materno que no tiene que ver con el trabajo que nosotros hacemos todos los días, porque nosotros no ejercemos tareas de madres, ejercemos tareas de educadoras y educadores. Entonces, allí otra tarea pendiente, ¿no? Ese nombre. Pero la escuela infantil vendría siendo lo que mejor lo resuelve, porque además reconocida en la Ley Nacional de Educación, está en la normativa de montones de espacios del país, y sobre todo es lo que mayor desarrollo teórico tiene a partir de la experiencia que por ahora es más profunda en la Ciudad de Buenos Aires, pero que no necesariamente debería acotarse a ese lugar, tendría que ser en todos los lugares del país. Esto implicaría el crecimiento sustantivo del nivel inicial, ¿no? Como decisión política. Entonces, eso nos llevaría a dejar de hablar de, como se viene hablando en estos días, acerca de cuál es la presencialidad prioritaria o no, y entonces el maternal queda como el lugar es el nombre de la guardería del siglo XXI. Todos los nombres que inventamos en este tiempo son para reemplazar guardería, ¿no? Guardería del siglo XXI llama maternal, llama espacio de primera infancia, centro de desarrollo infantil, todos los nombres que querramos solo quieren decir eso. Y nosotros trabajamos en una perspectiva de incluir lo pedagógico con una mirada fuerte, la mirada preponderante de organización de estos lugares. Eso implicaría también modificar las maneras en las que funcionamos, es decir, no podemos pensar que en las salas de 3 años vamos a tener lo mismo que en tercer grado, o lo mismo que en primer grado. Tenemos que empezar a construir. Ustedes me van a decir, no, pero eso no pasa, Mónica. Sí, claro, ya lo sabemos. Yo digo, para cuando se lo contemos a la sociedad, que este nombre sería un nombre posible, pero además que también revisemos esas gramáticas de trabajo, que por momentos parecen tan distintas a la escuela primaria, porque tenemos distintas dinámicas, porque tenemos el juego, porque tenemos otro modo de trabajar la parte artística, porque tenemos una dinámica en el uso del tiempo al aire libre, o el movimiento de los cuerpos que es distinto, pero yo ahí me detendría y diría, distinto, 2 puntos, ¿cuánto distinto? ¿No? Y haría una lista. Les propondré a ustedes que armen las listas de cuántas son las cosas distintas, o cuáles son las cuestiones que ustedes creen son las claves que identifican el trabajo de todos los días, y uno diría, bueno, pero a ver, hoy niños que tienen menos posibilidades de moverse al aire libre por toda la cuestión del cuidado, de no encontrarnos masivamente y muchos. Niños que no todos viven en lugares cómodos y digamos que el estar adentro de casa implica que están jugando y saltando todo el día, sino que muchos viven en espacios más reducidos. Si miramos en la larga mirada del territorio nacional, no necesariamente estoy hablando solo de Misiones, digo todo el país, cada vez las viviendas suelen ser más chicas, y entonces esto que parecía antes un problema para determinado sector social, hoy es casi común a todos los niños que se crían, porque los espacios empiezan a ser más chicos o más limitados en algunas ciudades,
pero también porque a lo mejor hay una sensación de más miedo, entonces ya no hay niños que andan sueltos corriendo por allí porque están todos los temores de la inseguridad, y eso los está criando, eso los está criando. Entonces, ¿qué hacemos nosotros, por ejemplo, con el uso de y las distribuciones de los tiempos y las posibilidades de que los chicos estén mucho tiempo moviéndose, cuando casi que un mandato del jardín de infantes original era la actividad manual, el autogobierno de las conductas, ¿no? De las herencias froebelianas, montessorianas vienen por allí, y entonces el quedarse quieto, el saber comportarse, el saber esperar es uno de los aprendizajes de la mano de los hábitos más potentes, ¿no? Pero también quisiera yo ir tomando un poco el giro del tema hacia la cuestión de lo que implica hoy el mundo digital, no solo para los más chicos, pero sí asumiendo que allí hay una manera de darles la bienvenida a los más chicos. Si cada niña o niño que nace en este país va a encontrarse relativamente pronto con algún adulto que porte un dispositivo en sus manos electrónico o que acceda, ¿no? Puede ser la televisión, pueden ser los celulares, pueden ser las computadoras, pueden ser las tablets, pueden ser las pantallas de mil y una forma. Ahora, eso implica darles la bienvenida a un modo de comunicarnos, a un lenguaje específico, a un modo de acceder a la comunicación. Esos niños que antes iban al jardín para que la señorita le contara algunas noticias de cómo es el mundo, ¿no? Esa idea de José Martí de contarles a los niños de qué está hecho el mundo y qué han hecho los hombres hasta ahora, que él ponía en el prólogo de su revista La Edad de Oro, como imagen, ¿no? Ordenadora, uno diría, bueno, a ver, ¿y quién les va a contar a estos chicos de qué está hecho el mundo? Hasta ahora el nivel inicial, o la educación inicial, había seleccionado una serie de contenidos, los posibles recortes de ese mundo, y a través de las unidades didácticas, las secuencias, los proyectos, se los contaba a los chicos. Ahora resulta que los chicos, va a decir Michel Severres en Pulgarcita, tienen ese mundo en las manos, de ellos, de los adultos cercanos. Ya no necesitan una señorita que les cuente todo, porque hay una parte de ese todo que lo dice Wikipedia, que lo dicen los distintos TikTok, que los dicen todas las cosas a las que acceden los niños pequeños. Que ya no solamente les dejan información, que a veces puede ser correcto o no, sino que también los inserta en un mundo cuyo lenguaje es literalmente el lenguaje del adulto. Es decir, nadie en las pantallas no nos aparecen, hola, ¿vieron? Porque hay como una forma y una manera de hablar que basta con la voz, ¿no? Máximo Recalcati, el psicoanalista italiano, que uno se está enamorando de todo lo que él nos dice cuando habla de la hora de clase y nos vuelve a traer la idea del deseo de enseñar y el deseo de aprender, y cómo la erótica de la enseñanza se nos pone adelante. Él dice, bueno, ahí está como una forma de ser, ¿no? Docente, que va en la voz, que va en las modos. Bueno, hay algo del nivel inicial que tiene un modo infantilizado, aniñado, se decía en mi época, cuando yo era más chica. Yo para entrar al profesorado en el año 1982, plena dictadura militar, todavía ya a punto de ingresar al proceso democrático, pero estábamos ahí, tuve que dar una prueba. Una, me hicieron cantar el arroz con leche, a ver si podía cantar, ¿no? Y otra era contar un cuento, y a ver cuál era mi tono, cuál era mi voz. Y recuerdo que Judita Koch, que ustedes seguramente la conocen, han escuchado nombrar, la de Ruidos y Ruiditos, la de los cotidiáfonos, la maestra que nos ha enseñado tanto de la cultura musical para el jardín en los años 90 y 80, un día vino al jardín nuestro a dar un espacio de formación y entra al jardín y me dice, ¡ay, qué voz tan grave que tenés! ¿Vos podés cantar en la sala? Entonces yo le digo, yo canto todos los días, yo creía que cantaba más o menos, una cosita así. Y entonces Judith me dice, ay, bueno, qué bien. Bueno, a partir de ahí Judith venía a las capacitaciones una vez por semana, cada 15 días, no recuerdo, abría la puerta y decía, está Mónica, voz grave del Durán, era yo. Era una maestra jardinera distinta porque tenía voz grave. Entonces, digo,
todo eso construyó un ser docente que implicaba, ¿no? Hablarle a los niños de una manera distinta. Y ustedes se habrán dado cuenta de que si miran muchos de los materiales que habrán hecho durante el año pasado, video, grabaciones, WhatsApp que mandaron a las familias para que lleguen a los niños, muchas de ustedes se van a encontrar, se van a descubrir hablando con una impostación de la voz, que no es con la que le mandan el mensaje a sus amigas, a sus hijos o a sus parejas, ¿no? Así que uno habla así como viene. ¿Por qué? ¿No? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué lazo se construyó allí cuando del otro lado los niños van a tener? Serres dice, en la Edad Media y antes, el mundo en las manos lo tenían los reyes, la iglesia, las iglesias, los muy poderosos. Hoy el mundo en las manos lo tenemos todos, casi a toda la información que queremos estamos allí. Y al mismo tiempo va a decirnos Alessandro Barico en el libro de Game, esa es una sensación de que todo lo tenemos bajo control nuestro, cuando en realidad estamos disponibles para que nos controlen otros a nosotros. Y son todas las plataformas, y son todos los creadores de los sitios que usamos habitualmente, desde Google hasta el Zoom que estamos usando ahora. Y la pregunta que nosotros deberíamos estar haciéndonos es ¿qué vamos a hacer como educación inicial cuando todo esto se vuelve realidad permanente para los más chicos y nosotros seguimos con hola querido, ¿cómo te va? ¿No? Sí, lo digo así a propósito. Lo digo para que nos riamos de nosotras, pero para que nos preguntemos de nosotras y de nosotros, ¿no? Porque también los varones cuando hablan a los más chicos. Pero sobre todo lo digo para que como educación inicial nos paremos y pensemos cuáles son los mundos que queremos y qué lugar como mujeres vamos a ocupar en ese mundo y como hombres a cargo de los más chicos. ¿Por qué digo esto? Porque también la construcción de conocimiento, la construcción de políticas públicas, nos ha ubicado a nosotros por décadas en ese lugar y también nos hablan así. También a los de inicial y a las de inicial les hablan así. Entonces, a ver allí cómo nosotros planteamos un reacomodamiento de la espalda, diríamos, y nos plantamos diferentes, ¿no? Para eso lo que hay que hacer es estudiar mucho, es construir discursos más serios. No podemos seguir diciendo que nuestros problemas son cómo se llama tal actividad, porque eso es algo del orden del oficio. Entonces, al zapatero no lo hace solamente cómo cose la costura, por decir algo rápido del zapato, sino toda la construcción en los materiales que usa y cómo piensa la idea de el trabajo más artesanal, el trabajo más industrial, el trabajo más ligado a pensar para un tipo de público o para otro, por decir algo rápido. Entonces, nosotros allí tenemos una tarea que es, además, asumirnos responsables de las formas en las que vamos a enseñar, poner en la justa distancia todas las sugerencias que llegan y ubicarlas en diálogo con nuestra práctica, pero no poner a ninguna en un lugar predominante. Y allí quiero decir esto, ¿no? Aparece, por un lado, la idea de la inteligencia emocional. Por un lado aparece la idea de las emociones, por otro lado aparecen los métodos cada vez con más fuerza, si haces de esta forma, si haces de la otra. Pero en todo esto la pregunta que debería ordenarnos, pregunta, insisto, para no seguir con afirmaciones, es ¿qué hacemos nosotros con esta pretensión de enseñar que tenemos todos los días? Y allí lo traigo a Paulo Freire, que este año cumple 100 años, de su nacimiento se cumple, y entonces está todo el mundo hablando de Freire, así como de manera compulsiva. Y yo digo, bueno, pero Freire decía cosas profundas que no siempre nos quedan cómodas a los docentes, porque nos convoca a pensar desde otro lugar. Y él escribe un libro que se llama Cartas a quienes pretenden enseñar. Lo que está queriéndonos decir es que asumamos a priori, algo que nos avisó Freud hacía unas cuantas décadas antes, que es la imposibilidad de la educación, la imposibilidad del gobierno de los otros, la imposibilidad del gobierno de uno mismo, y por lo tanto lo difícil que es esa tarea.
Y cómo nosotros hoy asumimos esta tarea, que es una pretensión a priori imposible, que por lo tanto tiene una complejidad, si no nos preguntamos por cómo la estamos haciendo, si no nos preguntamos por el lugar que están ocupando estos nuevos lenguajes tecnológicos y estas nuevas formas de pensar al mundo. Y así yo quisiera dejar dos ideas más dando vueltas y creo que ya estamos, ¿no, Silvia? Para cerrar, vos me dirás, que es la idea de, por ejemplo, pensar en cómo los lenguajes de las plataformas o de las redes se nos han naturalizado, cómo la colonización de ese lenguaje llegó a la educación, y cómo nosotros ahora, además, por ejemplo, de haber asumido como parte de nuestro lenguaje, porque así nos lo impusieron, la idea de burbuja, que es bien típica de ese lenguaje, también aparece la idea, por ejemplo, de aquello que estaba como escondido y que parecía propio de Inicial, como es la idea de la multitarea. La multitarea es una idea que viene del multitasking de la tecnología. La idea que tienen las redes de ponerte a vos a hacer varias cosas a la vez, que es lo que hacemos absolutamente todos una vez que nos sumergimos. Entramos a buscar algo a Google y eso nos lleva a un lado, nos lleva al otro, nos lleva a YouTube, nos lleva para acá, nos lleva para allá. Al mismo tiempo nuestras computadoras en unos segundos tienen abiertos montones de links. Van buscando cómo ir armando redes. Entonces la pregunta que uno dice es, bueno, ¿y si nosotros tomamos esta idea, no importa quién y cuándo, digo, se instaló la idea en Inicial, ¿qué estamos diciendo con eso? Además, nosotros queremos que estos niños que están llegando al mundo lo encuentren al mundo ya no sentados quietecitos cada uno con su material como pretendían Froebel y Montessori, sino haciendo 1000 cosas a la vez, que es lo que nos está por llevar a la locura a todos nosotros. Nos está enfermando porque son vidas insoportables, porque nadie puede prestar atención, porque hay un desamor, digamos, desagrado con la cosa cotidiana, porque estamos sobreexigidos, porque la mente humana no está diagramada para esto. Bueno, hemos naturalizado hacer eso. Nos parecía lo moderno y lo copado, para decirlo fácil. Bueno, yo dejaría estas preguntas. ¿Sí? ¿Por qué no somos cada uno en su sala, respetuosos de las intuiciones, de cuando algo nos parece que esto no va, que no es por ahí? Y cómo cada una de las ideas que van llegando, que se van haciendo, se van poniendo en juego con lo otro, que es lo que nosotros creemos, esos muchos mundos que hay que enseñar. Y yo vuelvo sobre la idea de los muchos mundos y traje a la africana para que la escuchen en otro momento, porque es bien interesante pensar que también hay una sola historia. Y el 25 de mayo es un gran ejemplo de esto, ¿no? De que hemos aprendido un 25 de mayo lleno de errores históricos, porque así convenía a la historia oficial de su momento que lo aprendamos los demás, porque así le resultaba vendible al anteojito o al villiquen que nosotros conozcamos un dibujo o un cuadro, pero detrás de todo esto, nosotros como docentes, y docentes de Inicial, lo que tenemos que hacer es estudiar aún más de lo que estudia un compañero de media para dar una clase el 25 de mayo, porque nosotros todo ese contenido lo tenemos que traducir a palabras justas, a una síntesis precisa y capaz de ser transmisible. Y entonces esa clase no se puede armar leyendo el villiquen, que es lo que pasó durante décadas, sino se tiene que hacer, es preparar leyendo mucho de historia y desde un lugar de conocer bien de qué se trata, transmitir aquello que va siendo posible para cada grupo. Y que no nos encontremos con niños repitiendo frases hechas que para los chicos no tienen cero sentido. Ahora, si uno le explicara algunas cuestiones claves de lo que pasó ese día, seguramente entenderían todo, porque uno le puede explicar cosas que tienen en diálogo con las cosas nuestras cotidianas. ¿Qué significa para nosotros dejar de obedecer a uno y pasar a obedecer a otro? Porque finalmente para el pueblo es eso. Y además contarles que los que andaban en patas vendiendo mazamorra y llevando velas en las grandes ciudades de ese momento, como era la de Buenos Aires, al lado del puerto más importante que tenía nuestro país,
eran los que ahora son los niños que viven en condiciones de pobreza, hago el gesto de encomillar, no eran los divertidos negritos que la pasaban bárbaro, eran esclavos, digamos, o ya no esclavos porque habíamos tenido la asamblea, o próximamente tendríamos la asamblea del año 13 que abolía la esclavitud, pero eran esclavos o eran personas que siempre vivían sin tener derecho a una vida digna. Entonces, lo mismo, bueno, ni que hablar del corcho en las caras y otras cuestiones que se han instalado como algo bueno para la efeméride y que por fuera de eso nosotros veríamos con malos ojos hoy, ¿no? Entonces, la necesidad de que cambie la cabeza, así como cambió la cabeza cuando apareció la imprenta, como docentes y constructores de conocimiento. Y por último, decirles que hay algo que tenemos que considerar, que es que la escuela no le hizo lugar por décadas. Esa es la cuestión de lo afectivo, del mundo de lo sensible, que no necesariamente se traduce solo en las emociones, sino se traduce en una erótica del cuidado al otro, es decir, la posibilidad de dejar que el otro encuentre ese lugar de vacío propio en el que aparezca el deseo de aprender, y que ese deseo de aprender no tiene por qué estar en choque con eso que se trae como primario o materno, y no materno por la madre, sino materno por la familia, que la escuela se encargó durante mucho tiempo, y quizás todavía tenga algunos rasgos de eso, de sacar para homogeneizar y hacer sentir avergonzado al que traía algo que no era lo esperado, ¿no? Y después preguntarnos por el sentido de cada cosa que enseñamos, qué tan contundente para transformar su vida es esto que les voy a enseñar hoy, cuando el mundo se está dando vueltas, y a lo mejor eso que eran los saberes originarios, son los únicos que nos van a salvar, ¿no? Entonces, la escuela no va a dejar nunca de enseñar ese encuentro con el otro, sensible, que no enseña las pantallas. La escuela es el lugar de los lazos uno a uno que no nos van a dar las pantallas. La escuela es el lugar del lenguaje que filia con lo materno y con lo local y con lo comunitario, que no nos va a dar Google nunca, y entonces la escuela sigue teniendo mucho que hacer, sigue siendo el lugar elegido, y la educación de los más chicos, mal que les pese a los que quieren seguir diciendo que es de poca importancia, va a ser cada día, ya lo están reconociendo los grandes grupos de poder del mundo, el lugar por donde todo va a ser mirado como el inicio. Entonces, ¿cómo nosotros nos preparamos para estar a la altura de las circunstancias, dejando esa infantilización de otra época y asumiéndonos adultos con voz propia y capaces de darle a quien se nos presente sugerencias de cómo pretender enseñar a los más chicos? Bueno, yo dejo por acá, Silvia, no sé si me extendí mucho. No, perfecto, perfecto, Mónica. Bueno, la verdad es que fui tomando nota, muchos aportes riquísimos, sobre todo muchas preguntas. Estamos viendo en el chat de YouTube si van subiendo algunas preguntas. Mientras tanto, hay algo que por ahí quería pedirte si podemos profundizar, y vos algo planteaste, ¿no? Este tema de, terminaste diciendo o afirmando esta cuestión de el tema de la infantilización del rol del docente, de los docentes del nivel inicial, y en un momento planteaste esta cuestión de, bueno, seleccionar de manera crítica, si se quiere, los cursos, la capacitación, y dijiste, hay que estudiar mucho, ¿no? ¿Y qué otras, o de qué otra forma vos crees que podemos empezar a superar esas representaciones que en la acción del docente se ven quizás habitualmente, pero también nosotros, como en esa acción habitual colaboramos con la representación? Pienso primero de los padres, de la familia, digamos, con los que nosotros tenemos como el contacto día a día, ¿no? Hablo de la presencialidad, ¿no? ¿Cómo superar, digamos, cambiar esa representación que se tiene del docente, sea maestro o maestra del jardín de infantes o maternal?
Mira, a mí me parece que el cambio a nivel de la sociedad se construye mostrando otra manera de ser docente también, ¿no? Es decir, acá hay un doble juego, hay una sociedad que nos ubica en ese lugar, hay una suerte de construcción de la representación que también surge desde adentro del sistema, es decir, a veces los compañeros de los otros niveles no es porque nos estemos peleando ni enojados con ellos, pero consideran que lo que pasa en el jardín es menos importante que lo que pasa en la primaria o en la secundaria, y que entonces quienes trabajan allí tienen una formación suficiente. O sea, a ver, es la gran marca que nos dejó Sarmiento, cuando en la educación popular, el libro que nombraba hace un rato, él escribe que para atender a esos niños pequeños, que él hablaba de las salas de asilo y de los jardines de infancia, alcanza con mujeres con poca instrucción, porque tienen que enseñar los rudimentos de las primeras letras, y con una delicada inclinación hacia el amor. Entonces, mujeres con poca instrucción, con un cuidado en el afecto, o sea, tampoco tan afectuosas porque no, tienen que ser, sí, casi que describe a la maestra que se construye como en el imaginario, ¿no? Siempre además mujeres, porque ahí había un mandato. Pero también la construcción y la formación, cuando uno va al trabajo de archivo con todas las fuentes primarias, los materiales de formación docente, hasta entrados los años 80, la maestra jardinera era considerada alguien a quien había que darle un cómo hacer, casi un paso a paso, o sea, desde la revista La Obra, que circuló mucho en algunos rincones de nuestro país, hasta la revista, las revistas como las que habían de circulación. De maestras jardineras, por ejemplo. Exactamente, bueno, esa en los últimos años, pero en el medio hubo unas, las revistas Codex, no me salía, y la revista Maestra Jardinera es un buen ejemplo. Para el nivel inicial hay algo que también había hecho Sarmiento, poca instrucción, porque van a enseñar los rudimentos de las primeras letras, pero además que con un buen método todo se suple. Eso está escrito en el capítulo 5 del libro de la educación popular, que sugiero lean todes, porque van a encontrarse ahí con una asombrosa descripción que hace este señor, y uno dice, pero che, este tipo dijo eso hace tanto tiempo y no logramos cambiarle la... Bueno, hubo gente que se habrá encargado, pero pasado eso, que eran las tradicionales capacitaciones que además se daban en todo el país, que escribían los diseños curriculares con mucho detalle, también se instala una idea de palabra única, o sea, del regreso a la democracia después de la última dictadura cívico-militar hasta el presente. El corpus de personas que nos han formado prácticamente es el mismo, no hay lugar a la entrada de la novedad o de voces jóvenes, es decir, hay como una suerte de miedo a ver, lo voy a decir con una imagen del psicoanálisis, a matar al padre. El psicoanálisis plantea la necesidad de romper con los padres, el padre es la imagen, la figura, no el padre varón, sino la imagen de la autoridad familiar. Dice Freud, hay que matar a esa autoridad para ser capaz de ser adulto y tener voz propia, ¿no? Es una imagen simbólica del psicoanálisis, que no se malentienda, pero me parece que es algo sobre lo que hay que volver. El nivel inicial no mata al padre, sigue estando atrás de ver, y sobre todo el nivel inicial argentino. Esto no es una característica de otros países del mundo. Si hay... guarda con andar repitiendo lo que dijo la tía, porque a mamá no le va a gustar, entonces viene mamá de nuevo en una conferencia y otra vez dice lo que hay que hacer, y entonces la gente tiene como esa cosa. Bueno, no, eso es lo que decimos nosotros, como compañeros, como trabajadores de la educación, como trabajadoras de la educación. A mí, ¿quién me va a decir cómo hago el trabajo? Me va a orientar, pero no me va a manejar la capacidad de yo construir esa adaptación didáctica, esa mirada pedagógica dentro de mi sala, porque yo conozco a los niños de los jardines de Apóstoles, a los niños de los jardines de las distintas comunidades en las que ustedes están, y no son lo mismo que los niños de el jardín tal de la Ciudad de Buenos Aires, donde en general el experto me dice porque vio. No, ¿se entiende? Y asumo la parte que me toca, porque yo lo estoy diciendo desde acá, pero insisto, porque nací acá, no porque uno piensa así todo el tiempo. Pero ahí hay una colonización también de las cabezas.
que construyen esa identidad y que sobre todo se empecinan en mantener cierto canon. ¿Qué quiere decir el canon? Lo que está establecido no se puede cambiar. Y eso no es lo que nosotros creemos, primero como trabajadoras y trabajadores de la educación, pero después como intelectuales de la educación, ¿no? En los términos que lo plantea Henry Giroux, decir, bueno, todos los docentes, ¿no? Henry Giroux, pedagogo de la educación crítica, de la escuela crítica, un discípulo heredero del pensamiento de Paulo Freire, dice, bueno, en la escuela los docentes tienen que ser capaces de sentirse productores de conocimiento. Ahora, miren qué interesante esto que voy a decir. Los docentes en nuestro país, las maestras normalistas, eran las que construían el conocimiento. Fue a mediados del siglo pasado la llegada de los expertos técnicos al Ministerio de Educación de la Nación y después a todos los ministerios, la que hizo que la voz de los maestros queden completamente silenciadas, los maestros pasen a ser ejecutores de unas técnicas que decían los expertos. En el mismo momento que políticamente, digamos, se construye la idea de trabajador de la educación, esa idea del docente constructor de sus saberes queda dormida. Entonces, la lucha del trabajador de la educación tiene sobre todo una pelea más del orden de las condiciones laborales, pero no de los saberes. Los saberes se le entregaron a los expertos. Entonces, ese punto construye en el nivel inicial aún más que en los otros niveles, pero no es solo el nivel inicial. Ahora, en el nivel inicial es esto, o sea, revisemos la biblioteca y veamos cuánta gente distinta tenemos en todos estos años. Entonces, hay que poder digamos, ponernos a hablar con el compañero de primaria o de secundaria como pares, y eso a mí me parece, Silvia, compañeras y compañeros, que se hace uno estudiando. Uno no puede decir, porque yo hago la unidad didáctica, el proyecto, y no entender ni por qué lo hace ni para qué lo hace. Uno tiene que construir letra teórica para ir a dar la discusión, y entonces cuando está con un compañero de secundaria, dice, ¿vos cómo planificás? Y el compañero dirá, yo planifico, tengo un proyecto. Ah, sí, bueno, nosotros también tenemos un proyecto que es así, no porque me lo dijo la directora, porque me lo bajaron de la dirección, no, es por esto, yo entiendo que esta es la mejor manera de planificar, yo voy a seguir esta manera de armar un recorte porque entiendo que este recorte es fundamental para los niños, no porque la tradición lo dice, ¿no? Porque se usa para Sala de 5 los dinosaurios y se usa para tal día la familia. Uno dice, ¿para qué va a estudiar la familia? Digo, por algo que me pasó ahora en uno de los normales. ¿Por qué iríamos a estudiar la familia? ¿Qué sería estudiar la familia? ¿Nos vamos a meter con todo ese lío? ¿No? ¿Qué queremos enseñar? Se hizo un bolonqui nuestras familias en estos tiempos de pandemia que no sabemos ni cómo sobrevivimos. Bueno, no, bueno, hay una estudiante que está diciendo, necesito estudiar la familia, la maestra me dice eso. Bueno, digo, no sé si respondí, creo que abrí más el lío, pero que es por ahí, ¿no? Mónica, te voy a contar sobre los comentarios en el chat, que vos no los estás pudiendo ver. Bueno, muchos saludos, felicitaciones a la disertante, ponencia clara, concreta, pone de manifiesto realidades cotidianas, a repensar con signos de admiración. Conocer bien para poder transmitir, nos dice Carla Dri. Bueno, muchos saludos, genial, excelente exposición, muy interesante lo que plantea sobre pensar mirando la educación superior de ese niño que hoy atraviesa o inicia su educación y las problemáticas antes de la pandemia. Excelente, felicitaciones, excelente, gracias. Desde ALEM, es verdad que los medios de comunicación nacional no siempre cuentan lo que sucede en el país, entre comillas, más allá de Buenos Aires, esto no de lo federal, de lo que hablaste. Me pareció muy interesante repensar el nombre de jardín maternal en función de la reconfiguración de nuestra identidad y posicionamiento, y a partir de ahí repensar el rol del docente. Excelente jornada. La construcción del conocimiento, tarea del docente que conoce la realidad áulica. Y hay una cuestión más de la que vos hablaste y quería por ahí que, si te parece, profundizar
sería como lo último, hablaste del tema de la inteligencia emocional y de las emociones, y esto también tiene que ver con tomar decisiones y asumir esa postura crítica, así como hago un paralelo con el último ejemplo que diste, ¿no? De saber por qué decido plantear esta unidad didáctica, este proyecto. Bueno, lo mismo, ¿no? Con todas estas propuestas o estas líneas o estas nuevas ideologías que vienen, digamos, como que nos están invadiendo, ¿no? ¿Qué preguntas hacernos, cómo replantearnos, qué postura adoptar, qué nos sugerís o qué nos planteás? Bueno, a ver, yo creo que hay que ser cuidadoso de lo que viene pasando, de los procesos que se vienen dando en algunas jurisdicciones, en algunos compañeros y compañeras que particularmente están interesados en el asunto, porque por algo esas lógicas ligadas a ese tipo de inteligencia o de perspectivas desde la psicología hacen, digamos, tienen eco o se les hace lugar. A mí me parece que la educación inicial, si uno mira este trabajo que yo de nuevo les digo, pueden acceder en la Biblioteca Nacional del Maestro y la Maestra, que es el informe del año 1939. Yo lo tenía ahí disponible hace unas horas. Allí se advertía del fracaso de algunas ideas propias del naturalismo, de Rousseau, y las perspectivas que chocaban con el inicio del desarrollo de teorías psicológicas. Piensen que esto es el año 29, unos años después van a aparecer todos los desarrollos de Hessel y demás, que casi fueron el modo de pensar la educación inicial en la última dictadura cívico-militar, pero que quedó como forma, ¿no? De ahí armamos los famosos perfiles de los niños, qué hace un niño de 5, qué hace un niño de 4, el origen de todo eso es la psicología de Arnold Hessel de mediados del siglo pasado. A principios aparecían estas discusiones entre los avances de la psicología y este naturalismo, esta cosa ecléctica que venía de pensar a Rousseau, Pestalozzi, decía el informe del año 29, 39, que se ponía en disputa. ¿Por qué traigo el paralelismo? Porque siempre hay que hacer historia para entender el tiempo, y yo creo que esta cuestión de las neurociencias, la educación emocional o las múltiples inteligencias, hay que ubicarlas en el contexto de los años 90 y los desarrollos del siglo XXI, que encuentran en la primera infancia, sobre todo, no solo a los niñitos con los que investigar el asunto, es decir, tienen ahí a los niños que ofician de ratita de laboratorio, porque es ahí donde están haciendo los test de inteligencia. De hecho, hace 2 años con la UTE encabezamos una disputa muy, muy grande, 2 o 3 años ya, contra la Fundación INECO que dirige Manes, porque ellos querían entrar sin el permiso de los padres y de una manera engañosa hacer unos test de inteligencia de este tipo, porque ellos tienen la fundación que investiga, en las salas de 4 de algunos jardines, y como no pudieron entrar ahí, pero tienen acuerdos con el gobierno local, entraron a los niños que están en los centros de primera infancia, los famosos CPI de la ciudad, para hacer pruebas de inteligencia que van a permitir ver el rendimiento escolar, cuando nosotros en Inicial estamos en contra del rendimiento escolar como condicionamiento para atravesar ese derecho a la educación. Por eso fue una movida muy grande, después nos acompañó el Foro Infancias y otros siguieron con la bandera, porque estaba muy ligado también al tema de los psicólogos, psicopedagogos que se ocupan de esos estudios, la investigación a través de los test de inteligencia. Eso va a volver, y va a volver siempre sobre Inicial, me parece, porque es allí donde aparecen los niños que tienen, que son con los que hay que probar todo esto, ¿no? Y además me parece que en el caso de la educación emocional, o la inteligencia múltiple, viene en Inicial, casi como al dedo, no, como yo he escuchado por ahí decir,
porque las maestras de inicial son, no creo que sea por eso, las maestras de inicial somos muchas cosas, pero no somos capaces de hacer algo que perjudique a los niños. Eso seguro que no, ninguna de las compañeras y compañeros de inicial o que trabajan con inicial van a dejar pasar. En todo caso, si no entienden o le confunden la información, pero si saben de qué se trata, primero van a decir que no, después en todo caso discuten. ¿Por qué hace tanta mella el tema de los emoticones y demás? Porque eso ya estaba instalado antes de que llegue la educación emocional, porque ya estaba instalado con la cuestión del disciplinamiento, porque ya estaban instalados los semáforos en la sala, porque ya estaban instaladas las caritas alegres o tristes, y eso era parte de los modos en los que, para suavizar el control disciplinar, estaba instalado cómo manejarse con los chicos, y las chicas, los niños, los gurises. Entonces, a ver, ahí hay un tema que hay que mirar históricamente por qué se instaló tan fácil en inicial. Y el otro punto es que estos desarrollos van a venir a ordenar las lógicas de este mundo, porque hasta hace unos años, sin tener las máquinas que se tienen ahora, sin tener resonancias magnéticas y montones de decodificadores, el cerebro humano, no el cerebro de los niños de inicial, el cerebro humano se estudiaba con el cerebro de los cadáveres. Y hoy tenemos a los cerebros vivos dando información de cómo funcionan. Entonces, esa información va a ser parte de la forma en la que el mundo se va a ordenar. Va a ser la letra viva que ordene al marketing, que ordene las lógicas de organización de horarios y tiempos. Todo esto va a ser usado no por los docentes. Si los docentes lo niegan, no va a ser usado por los docentes, va a ser usado por el mercado, ya está siendo usado por el mercado. Entonces, yo creo que lo que pasa con inicial es que en la medida en que nosotros sigamos sin estudiar por nuestra cuenta, y sigamos repitiendo lo que algunos poques nos dicen acerca de lo que ellos poques pueden leer, nosotros tenemos un argumento chiquitísimo para dar a discusión como docente en la sala. Y nos la vamos a pasar repitiendo lo que dicen dos o tres. Miren, el tema de la educación emocional es un tema que se ha hablado en los años, durante el 2018, pero sobre todo el 2019, por cómo se hizo la avanzada en algunos diseños curriculares de, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, muchísimo. Cuando alguien decía, hay que estudiar este tema, todo el mundo referenciaba a una sola autora, que en nuestro país, si vos querés hablar de educación emocional, tenés que decir lo que ella dice. Bueno, ese es el problema por el que estamos donde estamos. No puede ser, uno no desprestigia, por supuesto que no desprestigia a quien está haciendo además tesis sobre ese tema, porque obviamente es la persona que más tiempo le está dedicando, pero todos nosotros tenemos que ir a leer esa biblioteca, a ver qué nos dice y construir entre todos el saber. ¿Se entiende? Es decir, como decía Jauretche, es un grupo de pocos que se miran entre ellos, se dicen qué lindos que son, y el mundo tiene que girar alrededor de lo que ellos dicen. Bueno, el dispositivo escolar no puede manejarse así, porque no sería un dispositivo democrático. Entonces, el discurso del sujeto democrático, del sujeto crítico, del niño sujeto de derecho, queda a años luz de distancia de estas formaciones de conocimiento. Cada docente tiene que poder agarrar un día, meterse por el Google que estamos criticando tanto, pero que finalmente es con el que nos movemos, y mirar qué está diciéndose sobre ese tema, leer lo que se dice acá, ver lo que se dice allá, investigar, mirar entre todos como comunidad qué nos está pasando con este tema, pero también revisar por qué nos resultaba tan fácil resolver el problema de la disciplina de la sala con las caritas, que son los emoticones de los celulares de ahora, pero las caritas en el nivel inicial están instaladas hace como 20 años, no son una novedad de los emoticones. Eso sería bueno que lo digamos, pero en la medida en que no podamos hablar las maestras y siga hablando el experto que no sabe cómo sale la puerta del jardín, estamos en el horno, nos quedan como dos lugares distintos. Entonces digamos, las cosas como son, sabés que en el nivel inicial todo eso entró como piña, porque eso ya venía sucediendo. ¿Por qué sucedía? Porque había una falta de ponerlo sensible en la escuela moderna, en la escuela positivista, que la gente de inicial percibió que estaba ausente. Y la carita resolvía montones de palabras que se usarán en la escuela secundaria, pero que a la sala de 4 no tenías cómo decir. Entonces, que vos le digas a alguien, a mí esto me hace mal,
es una manera de resolver, ¿no? Eso que después vamos y decimos en el taller de yoga o en el taller de meditación, pero que cuando viene de la mano de las políticas más burdamente neoliberales o traídas por otro signo político, nos espantan. Bueno, no nos tienen que espantar. Por algo, todas las corrientes de Oriente están entrando a Occidente. Todos nosotros estamos un poco más contentos cuando alguien nos dicen respirá, quédate tranquilo, hace OM. ¿Y por qué estaría mal hacer eso en la escuela? ¿No? Es decir, ¿cómo conciliamos todo eso? Yo creo que la respuesta no la pregunta es ¿cómo hacemos con todo esto nosotros? No decir hay que sacarlo porque eso es malo y entonces me mandan a respirar y no me dan condiciones de trabajo. Hay que pedir las condiciones de trabajo, hay que pedir y discutir la construcción de los diseños curriculares, de la construcción de recortes, contenidos por institución, de la mano de poder hacerlo en paz, en armonía, sin lastimarnos nosotros, pero también algo que no dije, que quería no dejar de decir, sin lastimar a la madre tierra, porque es nuestra única casa. Esta capa de aire que nos cubre a todos es la misma que viene teniendo la humanidad desde siempre, y no va a haber otra, no hay otra, ¿no? Así que, bueno... Clarísimo. Clarísimo, Mónica, te quiero seguir contando de los comentarios en YouTube. Hace años estamos trabajando desde el nivel inicial en San Ignacio para evitar la infantilización del nivel y sacar al docente del nivel de la goma eva y la purpurina, dice Silvana. Natalia, buenos días. En primer lugar, agradecer y felicitar por la excelente disertación. Ana Yagusiesco dice, tomar estos espacios para aprender a decir, desaprender a decir, aprender, digamos, entre comillas, desaprender lugares y roles a los que estamos acostumbrados, para descubrirnos como educadores originales, que tenemos mucho por pedir. Agradezco la propuesta y felicito a la expositora, clara, empática. Saludos desde San Ignacio, firmes y atentos con los colegas, disfrutando de tanta sapiencia sobre el nivel inicial y nuestra infancia. Víctor Hugo Acuña, Natalia Acuña, después retomando el concepto de romper con la imagen del padre en lo que respecta a replantear la construcción del perfil docente del nivel inicial desde la multitarea y la educación emocional. No estamos desacertada, vuelve a decir Silvana, nuestro accionar docente, evitando la infantilización del nivel. Y acá tenemos una pregunta, dice Andrea Argüello, ¿qué nuevos mundos percibe Mónica que despertaríamos desde la palabra del niño? Bueno, ese es el lugar, ¿no? Cuando uno dice que cuando recuperamos, o sea, al menos a mí me sirvió muchísimo estos años, recuperar esa idea del pensamiento latinoamericano para decir, el mundo no es uno solo, son muchos mundos. Susie Shock dice, no queremos más esta humanidad, una humanidad que no nos cuide, que nos lastima, que nos muestra el andar por allí con hostilidad, donde está tan naturalizado que a unos les toca mucho y a otros no les toca nada, o que algunos tienen que pelear por todo y otros lo tienen todo servido. Me parece que hay ahí como una posibilidad de pensar otros mundos que van a venir de la mano de las miradas acerca de la igualdad de género, que van a venir de la mano del cuidado del ambiente. Me parece que ahí hay un trabajo muy grande que tiene que hacer inicial, porque esa primer miradita del mundo, de la mano de alguien que pone todo esto arriba de la mesa, va a construir una humanidad diferente. Yo suelo decirles algo que a mí me sirve como imagen, es pensar que esos niños que están en nuestras salas son los que nos van a cuidar cuando seamos viejos. Y entonces ahí pensaríamos distintas más de una cosa, ¿no? Porque si uno piensa cierta hostilidad que hay hasta en el simplemente repetir por repetir, ¿no? No hostilidad por el maltrato, no estamos... A veces hay, pero no es, por suerte no es lo más, y no estamos pensando en el no cuidar esto del deseo de estar en el mundo aprendiendo, conociendo y construyendo otras cosas, pero que sobre todo van a tener que tener esa mirada más democrática, que va a ligar, me parece, como dice Máximo Recalcati, a
ese cuidado de lo materno, de la lengua materna, que la escuela siempre, y me sale el gesto, intenta ordenar, ¿no? Ponerle como ortopedia un palito que lo diga es por acá, y no dejar que vaya por el lugar que naturalmente cada comunidad tiene. Entonces él dice, y me pareció fantástico, por eso ahora lo sigo, lo estoy leyendo todo lo que puedo, estudiándolo, decir, bueno, no, o sea, tratemos de acompañar, que crezca, pero no lo torzamos para donde nosotros queremos, llevémoslo, acompañémoslo por ahí. ¿Por qué? Porque ahí hay un montón de sabiduría ancestral, pero también hay unas posibilidades de mundos distintos, y no siempre el único mundo, porque está claro que algo de eso fracasó, ¿no? Y estamos hoy acá. Y por otro lado, porque me parece que, de nuevo, esta mirada hacia los niños también nos pone a nosotros, los docentes, en un lugar de mayor respeto para con la comunidad. Es decir, hay mucha pelea, sobre todo, y está en boca de todo el mundo, durante un tiempo, el sujeto de derecho. Ahora es el sujeto de cuidado. Todo el mundo tiene que cuidar a todo el mundo, y tenemos 60% de los pibes de nuestro país bajo la línea de la pobreza, con lo cual está bastante descuidados. Tenemos un montón de mujeres que la están pasando mal, tenemos un montón de familias que no la pasan bien todos los días. Entonces, tanto decir cuidado, lo que pasa es que el cuidado se perdió. Tanto decir sujeto de derecho, que el derecho se perdió. Entonces, Inicial tiene ahí una mirada que no tienen los demás, porque los demás dan por hecho que vienen, y además creen que lo de ellos es lo importante, porque así se instaló durante décadas de patriarcado heteronormativo, para decirlo así. Decir, cuando el mundo se mira en dos, y entonces dicen, bueno, mira, lo que pasa con los más chiquitos no nos importa más adelante, lo que pasa acá, bueno, el mundo este no va a poder seguir así. Estamos en esta circunstancia porque ese mundo fracasó. Y yo no digo que porque el mundo fracasó inventaron al virus, pero digo que algo de lo que está pasando nos muestra el fracaso del mundo. Si nos sirve este bicho, que no es ni siquiera un ser vivo, decía el otro día un infectólogo en la tele, nos vino a mostrar lo que no estaba bien. Bueno, a ver qué hacemos de nuevo con eso. Las que estamos más cerca de los que van llegando, somos los que tenemos más latente ese horror de tener que decirle, mira, chiquito, viniste a un mundo donde la gente hace esto, donde el mundo es así, asá. ¿Sabés lo que hicimos hace un tiempo? No, porque hace un tiempo todo pasado era mejor, pero resulta que también todo pasado tenía esto y esto, ¿no? A mí me parece que siempre hubo Marías Remedios del Valle, y por años no se la quiso contar el 25 de mayo, siempre hubo maestras de nivel inicial que hicieron cosas fantásticas, y solo se contó de una que además no era jardinera. Bueno, hay que revisar, ¿no? Uno no va a empezar a pelearse con todo el mundo porque no estaría siendo una buena mañana de miércoles, pero yo diría que dejemos todo ahí latente, ¿no? Que empiece a latir fuerte. Yo, antes de despedirme, si me permitís, Silvia, sí quisiera Sí, Mónica. Decirles que entonces les deseo un profundo apapacho, hermanado para este 28, y quisiera decirles que también hay que honrar el trabajo que hicieron todo el año pasado y que siguen haciendo hoy. Mis respetos a todas las compañías de los jardines que hacen lo que pueden y lo que no pueden para que todo siga vivo. Y también un homenaje en memoria a los compañeros que se están muriendo por mantener la escuela abierta. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias. Como sabés, ahora los docentes en cada una de las sedes van a compartir un espacio de debate después de una pausa, así que realmente estamos muy agradecidos por tus aportes, tus reflexiones. Nos dejas con muchas preguntas e inquietudes que seguramente entre todos vamos a tratar de encontrar respuestas para poder llevar prácticas o nuevas respuestas o mejorar nuestras prácticas de cada día. Así que bueno, agradecidos. Nos estaremos encontrando seguramente en el próximo encuentro, en el próximo 5 de agosto. Así que muchas gracias, Mónica. Un abrazo grande. Un abrazo. Chau.